Muy buenas tardes, hermanos. Tengan un feliz día de sábado. Estamos listos ahora para empezar este mensaje de fondo, cuyo título es La Iglesia de Dios, pasado, presente y futuro. Esta es la parte número 3. Vamos a continuar todavía hablando del pasado, entonces dando continuidad a la historia y las lecciones y entendimientos que podemos sacar de todo lo sucedido con la iglesia para entender y prepararnos para lo que está aún por venir. Hoy lo que vamos a tratar en esta tercera entrega es el tema de las persecuciones contra la iglesia de Dios. Previamente, ya en los anteriores mensajes que tratamos del pasado de la iglesia, y aún continuaremos analizando ese pasado, ya hemos podido darnos cuenta a grandes rasgos que el pasado desde hace 2000 años atrás es notoriamente, es visiblemente distinto de esta era presente en que vivimos. Todavía no nos toca hablar de nuestro periodo moderno actual en que se encuentra imbuida la iglesia en esta sociedad humana, pero vamos a tratar en los próximos mensajes. Pero como ya señalado, con algunos ejemplos iniciales, existe una tendencia de que el pasado de los tiempos primordiales de la Iglesia de Dios se repetirá en el futuro, en la fase final de nuestras sociedades. El Espíritu Santo de Dios volverá a manifestarse visiblemente y poderosamente en el tiempo que se acerca, el tiempo del fin, tal como se manifestó en la iglesia primitiva. Y dado a las condiciones tan difíciles que se avecina en el mundo entero al acercarse el final de la historia humana con un nuevo orden mundial, la iglesia ciertamente será muy afectada, pero sobrevivirá, porque se avivará nuevamente, tal como en la iglesia primitiva, la dependencia y el cuidado de los miembros entre sí nuevamente volverá a ocurrir. Nuevamente la iglesia se volcará para sí misma en el cuidado de los miembros más débiles para suplir sus necesidades y perseverar en el medio a las grandes catástrofes que ocurrirán en un futuro cercano. En este punto, habrá también persecuciones en ese futuro que estamos hablando, cuya unidad de la iglesia va a volverse a avivar entre los miembros de que conformamos estas iglesias de Dios. Se va a avivar debido a las terribles circunstancias adversas que marcará la diferencia y permitirá que los miembros efectivamente se protejan entre sí. Dios habla de proteger su iglesia, tanto a los que logren escapar y protegerse en el periodo de más grande crisis social, como también protegerá Dios a los que tengan que pasar por dicha crisis, que será obviamente la grande tribulación. Pero cada uno tendremos que hacer nuestra parte para que Dios cumpla la suya. Sin embargo, resaltamos que el cristianismo verdadero se inició en un tiempo importante de relativa paz vivido por el Imperio Romano
y denominado históricamente como paz romana, entre los años 27 antes de Cristo y 180 de nuestra era. Bueno, en realidad de 27 después de Cristo, perdón, porque eso abarcó ese periodo desde el inicio del ministerio de Jesús, en ese mismo año 27, cuando Jesús fue bautizado, pasando por la fundación de la iglesia en el año 31 y abarcó también los primeros años de la iglesia en su transición o apertura para los gentiles hasta el año 64, cuando el emperador romano Nerón empezó a perseguir a los cristianos. Todos los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo desde el año 45 hasta el año 60 ocurrieron en ese periodo de paz romana, antes de la persecución de los cristianos a partir de Nerón. Ese periodo de paz romana se caracterizó por una tranquilidad al interior del imperio romano, permitiendo que el imperio alcanzara un gran desarrollo económico y también de expansión territorial. En realidad, esa paz y tranquilidad fue clave para el surgimiento y expansión del cristianismo mismo, empezando por Jesús y luego por sus apóstoles. Pero a pesar que duraría casi un par de siglos, casi 200 años, Jesús previó que para su iglesia duraría mucho menos tiempo. Hoy, repitiéndose la dualidad de la historia, vivimos en un tiempo de relativa paz religiosa desde hace varios siglos, construida o establecida sobre la base de la Reforma Protestante, que luchó por dicha tranquilidad. Hoy no tenemos las persecuciones que hubo en el pasado de la iglesia. Por ello es difícil imaginar un panorama semejante de persecución como sucedió en el pasado con nuestros hermanos para mantener su fe en las promesas de Dios. ¿Verdad que hay obstáculos, ciertas dificultades para guardar la palabra de Dios? Algunos no logran trabajo por guardar el sábado, por ejemplo. Otros se sienten presionados por la propia sociedad en que vivimos, con difíciles conflictos que llevan en algunos casos a tropezar. Obstáculos y dificultades que están lejos de un panorama de persecución donde uno podría, como en el pasado, enfrentar hasta la muerte por defender su fe. Hoy no lo vemos en nuestro medio, aunque existen en algunos países como China algo de persecución que están lejos de nuestra realidad. Pero esa paz romana, estos tiempos de tranquilidad religiosa que hoy también vivimos, está llegando a su final. Se nos viene encima un panorama sombrío con el nuevo orden mundial que está en desarrollo. Y la manera de entender y prepararnos para lo que está por venir es aprender de los hechos concretos
que ya sucedieron en el pasado de la iglesia. Las lecciones y fortalezas debemos sacar de la historia de los primeros cristianos que ya enfrentaron y vencieron tales terribles condiciones que se repetirán en el futuro. Sobre las persecuciones mencionadas por Jesús corresponden a profecías de carácter dual, es decir, se refirieron a su tiempo y se refieren también al tiempo del fin. Esa es la dualidad de muchas de las profecías. Muchas situaciones y condiciones del pasado de la iglesia volverán a darse en el futuro de la iglesia. No lo vemos hoy, obviamente. En esta era no estamos bajo persecución en este presente. Y este presente de paz, como ya hemos mencionado, ya dura varios siglos. Nuestra preparación para el futuro cercano está en parte en aprender del pasado. Sobre las señales del tiempo del fin que los discípulos preguntaron a Jesús, en su respuesta Jesús previó la caída, entre ellas, de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, que ocurrió en manos de los romanos, del general Tito. Previó también Jesús persecuciones a la iglesia, que ocurrió en más de la mitad de su existencia en los últimos 2000 años. Y afirmó Jesús que habrá persecuciones en el tiempo del fin. También habrá persecuciones en el tiempo del fin que se avecina para nosotros. Allá en Mateo capítulo 24, versículo 9, Mateo capítulo 24, versículo 9, en pantalla dice las palabras de Jesús: entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La clave para entender por qué la iglesia será perseguida en el tiempo del fin es la razón dada por Jesús para dicha persecución. Aquí acabamos de leerlo. Por causa de mi nombre. Lo que hay que entender es que una genuina persecución por causa del nombre de Jesús no fue y no será porque uno profese ser cristiano, porque uno use sus palabras para decir que cree en Jesús. Las iglesias que se denominan cristianas proliferaron y se multiplicaron en el mundo vertiginosamente a partir del siglo XVI, con la Reforma Protestante. Claro, ganó mucha más impulso con los movimientos evangélicos del siglo XVIII. Pero desde muchos y muchos siglos antes, el nombre de Cristo fue ampliamente utilizado también por la misma iglesia romana, la falsa iglesia, antes de la Reforma Protestante, y obviamente continuará siendo utilizado y hasta el presente y en el futuro. Hablando de ese pasado más anterior al protestantismo y evangelismo, la espada que conquistó el nuevo mundo, es decir,
las Américas, a partir de su descubrimiento en 1492, fue acompañada por la cruz. La religión denominada cristiana acompañó y consintió en uno de los más grandes genocidios de la historia humana. Los reyes católicos de España, que financiaron el descubrimiento de las Américas, hicieron cumplir al pie de la letra las 4 bulas emitidas en 1493 por el Papa español Alejandro VI, que asignaban a España la misión de expandir la fe cristiana a lo largo y ancho de América. Y esa colonización política, cultural, económica y religiosa, en ese pasado se sumó otras potencias europeas a partir del siglo XVI. Y la escalada colonizadora no se detuvo más. Millones fueron masacrados, esclavizados por un nuevo orden mundial económico que surgió con la conquista de los océanos. Los sobrevivientes de esa gigantesca colonización europea fueron obligados a convertirse en cristianos. Y hoy en día aún se ve el tremendo y contundente impacto de la imposición hecha en siglos atrás, desde México hasta Argentina, en cuanto a profesar alguna religión cristiana, principalmente lo de la Iglesia romana. Las Américas hoy concentran el número más grande de los denominados cristianos en el mundo, con cerca del 37% del total de cristianos en el mundo. Es decir, más de 800 millones de cristianos en las Américas, aunque sabemos que casi la totalidad profesa un falso cristianismo. En el mundo antiguo, a partir del emperador Constantino I, el cristianismo fue considerado la religión oficial del Imperio Romano. Claro que esa oficialización en el papel se dio un poco más tarde, pero desde el Concilio de Nicea en el año 325 ya se fue creando las bases para ese reconocimiento. En los siguientes siglos, desde Constantino, entonces el cristianismo fue impuesto en Europa, y a partir de los grandes descubrimientos marítimos a finales del siglo XV, siglo XVI y siglo XVI, y con la expansión comercial, entonces se diseminó el cristianismo también por África, por Asia y por Oceanía. El falso cristianismo nunca fue un obstáculo para la expansión moderna, comercial, que es la base de todos los sistemas existentes hoy. Con o sin el cristianismo, el sistema sigue vigente en el mundo sobre una población estimada que se acerca a 8.000 millones de personas, de las cuales los cristianos son la mayoría, con un porcentaje del 31.5% en todo el mundo, seguido por los musulmanes, que alcanza un 23.2% de las religiones, de las principales religiones en el mundo. Los datos presentados hasta aquí es para que entendamos que la persecución
en el tiempo del fin señalada por Jesús, cuando dijo por causa de mi nombre, no tiene nada que ver con el hecho de profesar una denominación cristiana. En el nuevo orden mundial, dichas denominaciones seguirán adecuándose las que pueden a los sistemas imperantes, al sistema imperante. Ser perseguidos por causa del nombre de Jesús va más allá de decir soy cristiano o creo en Jesús. Los 2 milenios de cristianismo falso en la historia reciente de la humanidad está profundamente arraigado en Europa, que protagonizará los hechos futuros en el tiempo del fin. Su población y gran parte de sus gobernantes seguirá profesando el falso cristianismo en un futuro próximo. Seguirán manejando el nombre de Cristo. Eso no terminará. Pero Jesús explicó qué significa ser perseguido por causa de mi nombre, del nombre de Jesús. Eso lo explicó en el Sermón del Monte. Allá dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, en pantalla: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En esas palabras de Jesús, Él nos explicó que ser perseguidos por causa de su nombre no es simplemente denominarse cristiano, más bien tiene que ver con actitudes del pensamiento sumado a acciones prácticas, físicas, visibles. Es más que profesar, es actuar. Las persecuciones pasadas y las persecuciones futuras serán en contra de los que practiquen la justicia, que no se acomoda y nunca se acomodó a los regímenes, regímenes del sistema de Satanás que existe hoy en el mundo. Y cuando se habla de justicia, obviamente no se trata de la justicia humana. La Biblia, en las palabras del profeta Isaías, califica la justicia humana como trapo de inmundicia en Isaías capítulo 64, versículo 6. Jesús mismo definió por cuál justicia serían perseguidos sus fieles seguidores, cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primero, o buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia. La justicia divina, que no está sujeta a la conveniencia del sistema humano. La persecución futura vendrá por causa de los que verdaderamente practiquen justicia, la justicia de Dios. Esas personas son las que potencialmente serán perseguidas por el nuevo orden mundial a la cabeza de la bestia y el falso profeta. Sean o no, profesen o no el cristianismo, profesen o no el nombre
de Cristo. Basta que sus convicciones se asemejen a la justicia de Dios, será suficiente para ser perseguidos. Pero los verdaderos cristianos que practiquen la justicia de Dios en tiempos de dificultades sociales, políticas, económicas en el mundo, dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos, según lo que hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 10. Vamos al versículo siguiente de lo que hemos leído. Ahora el versículo 11, Mateo capítulo 5, versículo 11 en pantalla. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La causa de Jesús es practicar la justicia de Dios. Jesús nos asegura que toda y cualquier clase de persecución física o psicológica contra el verdadero cristiano que practica estos verdaderos valores, serán ellos blancos los cristianos de calumnia y falsedad para justificar su persecución. Así van a mentir para perseguirlos. La alegría o bienaventuranza en este caso y en el caso del versículo anterior que ya hemos leído, no se basa en ser perseguidos, sino en la certeza que estamos en el camino correcto que lleva a la salvación. Y luego Jesús hace una comparación para reforzar este pensamiento. Mateo capítulo 5, versículo 12 en pantalla dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Efectivamente, empezando por los propios judíos, griegos, no cristianos, como hemos visto en el primer mensaje de esta serie, la iglesia, que estaba constituida totalmente por judíos, empezó a ser perseguida. Por lo menos una parte de ella, los judíos cristianos griegos, en un lugar específico, Jerusalén. Esteban fue el primer mártir. Le pasó tal cual predijo Jesús cuando dijo a sus discípulos que serían perseguidos por personas que utilizarían la mentira y falsedad para dañar a los verdaderos cristianos. A los verdaderos cristianos Jesús advirtió que contra ellos dirán toda clase de mal, mintiendo. Hablando de Esteban, los judíos no cristianos usaron esa misma estrategia. Dice Hechos capítulo 6, versículo 13 en pantalla. Y pusieron testigos falsos contra Esteban, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban, ante el concilio de los judíos no cristianos, hizo un discurso extraordinario en defensa de la fe. Pero eso no le salvó de ser apedreado hasta la muerte. Un fin trágico que pasaría muchos cristianos por mantener sus convicciones en la práctica de la verdadera justicia. La persecución contra los cristianos en el Imperio Romano duró 2 siglos y medio, empezando por el incendio de Roma
en el año 64, cuando el emperador Nerón acusó falsamente a los cristianos por ese hecho. Y esa persecución duró hasta el año 313 de nuestra era, cuando los emperadores romanos del occidente y oriente, Constantino I y Licinio respectivamente, firmaron el edicto de Milán, que concedía libertad de religión, lo que benefició principalmente los denominados cristianos en el Imperio Romano. Algo importante que resaltar es que las persecuciones no fueron de manera continua durante ese periodo hasta el año 313, sino que fueron esporádicas e intermitentes. Es decir, ni todos los cristianos fueron perseguidos y la persecución no fue todo el tiempo. Motivo por el cual la iglesia continuó a crecer a pesar de existir con cierta frecuencia persecuciones. Gran parte de los primeros 300 años desde la fundación de la iglesia, los cristianos pudieron vivir en paz, practicar sus profesiones y ascender a los puestos de responsabilidad. En esos 2 siglos y medio hubo 4 persecuciones generales y varias otras regionales o locales contra los cristianos. Todos los emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, permitieron la persecución de los que profesaban la fe cristiana. No se perseguía a cristianos nominales, sino a cristianos practicantes de su fe, que estaban dentro de un grupo mucho más grande de perseguidos, los que iban en contra a la estabilidad del poder y sistema romano. Entonces Roma persiguió no solamente a los cristianos. El Imperio Romano permitía, de hecho, un abanico grande de creencias y dioses dentro de un sincretismo religioso, y no persiguió a los cristianos por su religión, sino por poner en peligro al sistema establecido con ideas subversivas desde el punto político. Roma exigía a todos lealtad al Estado, y la religión del Estado era principalmente el culto al emperador, que comenzó hacia algunos emperadores ya fallecidos, elevados a categoría de dioses. Domiciano fue el único emperador que se declaró un dios en vida. El culto al emperador fue una forma agresiva de religión civil, y el parámetro utilizado para perseguir a los que no lo practicaban, incluyendo a los cristianos verdaderos, quienes eran agarrados por no rendir culto al emperador ni participar de las festividades romanas, entonces recibían su castigo. La iglesia, que surgió primeramente con miembros judíos, entendió la dimensión espiritual de la ley de Dios, que no permitía ni en la mente ni en las acciones rendir pleitesía a otros dioses, como manda el primer mandamiento, que dice en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos
delante de mí. Ahí está, uno de los 10 mandamientos. Los romanos erigieron estatuas de sus emperadores para que el pueblo ofreciera sus inciensos y adoráselos como dioses para demostrar la lealtad al Estado. Una religión civil, una práctica heredada de Babilonia por los romanos. Lo tenemos registrado en Daniel capítulo 3. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y sus súbditos tenían que adorarla. Dice Daniel capítulo 3, vamos a leer los versículos 3 y 5. Está en pantalla Daniel capítulo 3, empezando por el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, y más adelante en este mismo versículo dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Encender incienso y participar de las festividades romanas era más que una cuestión religiosa. Era la demostración de la aceptación del sistema romano. Era la demostración de lealtad al Estado que institucionalizó el culto al emperador. Se persiguió, se encarceló o se ejecutó a aquellos que no demostraban su lealtad al Estado romano, de los cuales la gran mayoría fueron cristianos verdaderos. Pasando para nuestro futuro, durante la gran tribulación, en el nuevo orden mundial que se avecina, centralizado, serán perseguidos todos aquellos que no sean leales al sistema, con una prueba heredada de Babilonia, aplicada también por los romanos. Dios dice en la Biblia, y podemos leer pasando a Apocalipsis capítulo 13, hablando del falso profeta o segunda bestia que actuará junto a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una profecía para el futuro. En el nuevo orden mundial que se avecina, perpetuando las mismas tácticas del pasado para la obediencia al sistema que imperará en el futuro. Un tema que vamos a tratar más a fondo en esta serie de mensajes cuando estudiaremos sobre el futuro de la iglesia. En lo que queda de este mensaje, vamos a abordar cómo personas igual que nosotros hoy tuvieron la valentía y las fuerzas suficientes para mantener viva su fe bajo persecuciones que los llevaron a diferentes castigos seculares, incluyendo la muerte en algunos casos.
Lo cierto y principal fundamento fue la convicción, y enfrentaron los primeros cristianos todo lo que tuvieron que enfrentar, inspirados por todos aquellos fieles del Antiguo Testamento que hicieron lo mismo. Pablo, para preparar a la iglesia primitiva, usó el ejemplo de los profetas de la antigua nación de Israel. Podemos pasar a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 36 al versículo 39. Hebreos 11, en pantalla, empezando por el versículo 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron aún, obviamente, pero van a recibir. En la iglesia de Dios, empezando por Jesús, que fue crucificado, tenemos a Esteban, que fue apedreado por los mismos judíos. En el Imperio Romano, además de la crucifixión, los llamados desleales al Estado sufrieron diferentes castigos, como el flagelo, la mutilación, la cárcel, el destierro, trabajos forzosos y esclavitud. También sufrieron diferentes ejecuciones, como la decapitación, el ahorcamiento, la hoguera, arena en manos de los gladiadores o por las bestias salvajes en estas mismas arenas. Empezando por los mismos registros bíblicos, se dio origen a las actas de los mártires, que se refiere a todos los documentos literarios del proceso y muerte de los mártires. Muchos de estos documentos fueron destruidos por diferentes circunstancias. Los documentos que sobrevivieron son muy importantes para trazar la iglesia, la historia de la iglesia a través del tiempo. Lo volveremos a mencionar este tema en un siguiente mensaje de la serie, cuando pasemos a hablar un poco sobre esa historia continua de la iglesia hasta los días actuales. Si llegáramos nosotros hoy a un tiempo de persecución, al estar acostumbrados a una libertad de culto desde hace varios siglos, ¿cómo enfrentaríamos esa situación adversa? ¿Estaríamos dispuestos, es la pregunta, a ir a la cárcel y perder todos los bienes que tuviéramos por no demostrar lealtad a una nueva orden mundial? Hoy, la lealtad no involucra desafío a nuestra fe. Lo conciliamos todo el tiempo. Estamos, por ejemplo, obligados a votar en una elección para cumplir con el Estado. Eso no infringe el ejercicio de nuestra fe. Debemos pagar impuesto y obedecer una serie de artículos de leyes nacionales, departamentales y municipales, y otras leyes, como por ejemplo la de tránsito. En general, ninguna compromete nuestra fe.
o pueden ser contornadas cuando surge alguna dificultad, pueden ser contornadas de alguna manera. Eso porque en esta época presente de la historia de la Iglesia, los gobiernos son laicos generalmente. No mezclan religión con el Estado como sucedió en la antigüedad y en el Imperio Romano. Pero debemos preparar por un inminente regreso del poder político mezclado con los misterios religiosos de la antigua Babilonia en el nuevo orden mundial. Un poder que no será una nueva religión con dogmas y doctrinas, sino que impondrá la obligación de que todos acepten nuevos valores morales que ya están en desarrollo con el propósito de minar y deshacerse de los valores judíos cristianos. Un poder que pretende destruir principalmente las bases fundamentales de la familia creada por Dios. Aborto, equidad de género, pedofilia, entre otros. Para una parte de la población será realmente un dilema moral y uno tendrá la posibilidad de hacer la vista gorda, diluirse entre la población general y no ser detectado por el sistema. O realmente, por lo contrario, deberá mantenerse firme en sus convicciones, mismo que eso sea penalizado por el sistema que vendrá próximamente. No hay otra. No hay otra. Hoy no existe mayores consecuencias mantener principios morales en una sociedad que aún los acepta, aunque en parte. Y no es ninguna norma o ley de los estados imponer todavía esos conceptos contrarios a la moral que hemos estado acostumbrados por siglos. Por el momento eso no está pasando. Nunca estaremos, la verdad es que, preparados para defender nuestra fe, de practicar la justicia de Dios de manera firme y contundente ante cualquier situación, si no tenemos primero convicción en lo que creemos. Es un tema que también volveremos a tocar y lo desarrollaremos más adelante en esta serie de mensajes. La iglesia primitiva aprendió del pasado de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, según lo relatado por Pablo en el libro de Hebreos que ya hemos leído, los fieles a Dios se mantuvieron firmes en sus convicciones, aunque no alcanzaron aún lo prometido. Los cristianos que fueron castigados o ejecutados aún no recibieron lo prometido, como aquí a la continuación dice Hebreos capítulo 11, versículo 13 en pantalla, dice, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De hecho, no hemos pasado por tales situaciones y no conocemos hoy en la iglesia a nadie que fue encarcelado o muerto por defender su fe. Pero entre los primeros cristianos
hubo quienes pasaron por esa dura prueba, incluyendo todos los apóstoles. Tomaremos el ejemplo de Esteban, quien fue apedreado por practicar la justicia de Dios. Dice Hechos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 54 al 56. Hechos capítulo 7 en pantalla, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. En su martirio, Esteban estaba con los ojos puestos en Dios y en Jesucristo. Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo de Dios, que fue el poder que le permitió enfrentar su carrera, su destino final. Hechos aquí, capítulo 7, ahora leemos los versículos 59 y 60 que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomen en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El relato de Esteban es muy similar al relato de todos los demás mártires y de todos los demás verdaderos cristianos que recibieron algún castigo por practicar y defender la justicia de Dios. Jesús dijo a sus discípulos y consecuentemente a su iglesia, en Juan capítulo 16, versículo 33. Está en pantalla. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos en tiempos de persecución vencieron su carrera de la fe porque Jesús venció y mostró que es posible vencer al mundo, a este sistema, porque esperaban un sistema perfecto que es el reino de Dios. En conclusión de esta tercera entrega, donde hemos abordado en el pasado de la iglesia las persecuciones contra los fieles, el hecho es que sean estas persecuciones físicas o psicológicas, nos dan la certeza que este no es el sistema de Dios, nunca lo fue. La iglesia primitiva venció las persecuciones y adversidades porque vivieron una unidad en la práctica, apoyando unos a otros, perseveraron en la fe, usufructuaron del poder del Espíritu Santo de Dios, nunca perdieron el objetivo del reino de Dios, enfrentaron castigos y muerte, nunca obviamente tuvieron la capacidad de hacerlo.
eran personas como nosotros hoy, pero hicieron, porque cultivaron todas esas cualidades y más de las que hemos mencionado. Y Dios estuvo con cada uno de ellos en el momento de mayor probación. A muchos los libró y a otros les acompañó mientras pasaron por una dura probación. Tuvieron siempre en mente lo que nosotros también tendremos que tenerlo en la mente y en la práctica. Las palabras vivas del apóstol Pablo, que enfrentó más de lo que todos los cristianos juntos enfrentaron en estos últimos siglos de paz y tranquilidad religiosa. Él hizo, el apóstol Pablo, una pregunta que la iglesia primitiva respondió positivamente con hechos. Romanos capítulo 8, versículo 35, dice la pregunta de Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y la conclusión de la respuesta de ese gran misterio de todos los siglos no podría ser otra que la que sigue para la iglesia primitiva, para la iglesia presente, para la iglesia futura. Aquí versículo 38 y 39 del capítulo 8 de Romanos, Pablo continúa y dice: por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro.